Buenos días, somos el grupo número 2 de seminario de sexto perito contador. Les hablaré de los problemas psicológicos a nivel mundial a consecuencia del COVID-19. Los problemas de salud mental por el miedo, la preocupación y el estrés, los cuales son respuestas normales en estos momentos que nos enfrentamos a la incertidumbre y a la comprensión que todos los países experimentan en esto de la pandemia del COVID-19, además de los cambios de nuestra vida cotidiana como el esfuerzo para contener y frenar la propagación del virus ante la nueva realidad del distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, el desempeño laboral, la educación de los niños desde casa y la falta de contacto con los seres queridos. Otros problemas que causó la pandemia fue los trastornos bipolar, que provocó altibajos emocionales. Es mucho los sufrimientos para los seres humanos, depresión y carencia por la presencia, y temores y preocupaciones extremas que no desaparecen con el tiempo e interfieren en el normal desarrollo de la vida cotidiana. Se han realizado más de 58 estudios sobre el impacto psicosocial que revelaron que las alteraciones más frecuentes entre los países son la depresión, la ansiedad, síntomas de estrés, insomnio, percepción de soledad y trastornos de estrés postraumáticos. Ahora, las consecuencias psicológicas a nivel nacional del COVID-19. El 13 de marzo del 2020, el primer caso de Guatemala, el día que vino a cambiar la vida de muchos guatemaltecos para siempre. Los síntomas pueden alterar significativamente la respuesta de la población en general. Entre los principales síntomas psicosis se pueden señalar los siguientes: la paranoia, la ansiedad, las alucinaciones y la esquizofrenia residual. El primer informe de Guatemala, publicado en abril del 2021, describe el comportamiento y los desafíos que experimentan los trabajadores de salud en diferentes entornos durante las primeras fases de la pandemia. Está constituido con un tamizaje preliminar cuyo objetivo tiene examinar los problemas de salud mental, conductuales y sociales en el personal de salud. Uno de los primeros síntomas evidenciados ha sido el agotamiento emocional, ocasionado por la observación constante y el dolor de sufrimiento de personas a diario, ya que presentan la muerte de los pacientes e incluso de los colegas, afectando su salud mental. Muchos guatemaltecos no han realizado eventos por miedo a contagiarse, y al querer informarse sobre el COVID-19 les provocó estrés, ansiedad y angustia, que afecta el estado emocional. El estrés que puede causar a los guatemaltecos durante un brote de enfermedades infecciosas puede incluir las siguientes reacciones de las preocupaciones y los temores por su salud y la salud de sus familiares, alterando en la alimentación, en los patrones de sueño y la dificultad para prestar atención. El estrés de crisis puede ser más fuerte en personas de la tercera edad con enfermedades crónicas que tengan mayores factores de riesgo de enfermedad de forma grave a causa del COVID-19. Niños y adolescentes, personas voluntarias que ayuden a combatir el COVID-19 como personas médicos, proveedores de atención de salud y personal de respuesta a emergencias. Mi comentario personal es que el COVID-19 vino a causar muchos problemas a todo el mundo, experimentando sentimientos depresivos y los problemas económicos que han impactado. Nos provocó muchos problemas y muy pocos beneficios. Cientos de familias sufrieron las consecuencias y las pérdidas de sus familiares, creando miedos, confusiones, enojo, ira, decepción, tristeza, problemas psicológicos. El aprendizaje de muchos estudiantes fue afectado. Muchas familias se quedaron sin sus casas y no tenían para alimentarse ni para estudiar. Problemas psicológicos a nivel familiar. Imaginemos 4 meses de confinamiento, toques de queda, mantener la prevención, precaución, distanciamiento social o distanciamiento físico, y todo lo vivido de diferente manera por cada individuo o grupos de individuos.
Todo inició desde la reacción de alarma, una pandemia, miles de muertos a nivel mundial. En Guatemala las cifras aumentan, las carencias y demás, lo cual produjo en familias un incremento de ansiedad o respuestas depresivas. Puede también existir mala interpretación. Las familias vivieron de forma diferentes el proceso de la pandemia, atendiendo problemas económicos, de salud mental y familiar. El distanciamiento con algunas familias fue muy triste, con algunas familias el temor de todos nos hizo tener precauciones y distanciamiento. Se cancelaron reuniones familiares y esto causó a las familias mucha tristeza, depresión, enojo, trastornos emocionales al no poder ver a sus familiares. En otras familias fue diferente al no contar con el tiempo o la oportunidad de pasar más tiempo con sus familias por problemas económicos o diversas situaciones. En otras familias tuvieron problemas de convivencia, familias que sufrieron mucho durante la cuarentena por el maltrato psicológico y físico que sufrieron. Algunas consecuencias psicológicas de la pandemia fueron trastornos emocionales, depresión, estrés, insomnio y trastorno de estrés postraumático. Problemas psicológicos de los padres de familia. Para los padres de familia que han estado sometidos sobre una gran presión en sus trabajos económicamente y de salud, está siendo muy difícil para las familias y se espera que los problemas de salud mental aumenten como efecto secundario al COVID-19. El aumento de enfermedades mentales de padres y madres puede provocar interacciones negativas, incluida una dura disciplina y ser menos sensibles a las necesidades de los niños. Problemas en los niños. Aún se desconocen las posibles consecuencias a largo plazo sobre los niños debido al aumento del estrés, la ansiedad y la depresión de los padres. Los estudios sugieren que los niños son más propensos a desarrollar trastorno de estrés agudo, trastornos de adaptación y aproximadamente el 30% de ellos desarrollan trastornos de estrés postraumático. En adultos mayores, los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables durante la pandemia de COVID-19. Ha conllevado a un profundo deterioro de la salud mental en estas personas. Se ha observado un agravamiento de condiciones preexistentes como la diabetes, hipertensión arterial y eventos cardíacos. Posterior a la pandemia, podría observarse un incremento en las quejas relacionadas. Comentario personal, creo que desde que empezó la pandemia cambió demasiado nuestra vida, tanto como económicamente y socialmente. Cerraron las escuelas, los colegios, ya no se podía salir tanto como antes. Muchas personas perdieron su trabajo, bajó la economía, muchas personas se enfermaron a causa del COVID-19 y hubieron demasiados cambios, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el uso de gel, la cuarentena. Creo que eso fue un impacto para todos, ya que era algo a que no estábamos acostumbrados. Problemas económicos por el COVID-19 a nivel mundial. Interrupción de la cadena de suministros y de mercadeo. Muchas empresas manufactureras dependen de los insumos intermedios importados de China y otros países afectados por la enfermedad. Muchas empresas dependen también de las ventas de China para alcanzar sus objetivos financieros. La desaceleración de la actividad económica y las restricciones en los países repercutirán en la reproducción y en la rentabilidad de determinadas empresas mundiales, como el sector manufacturero y el de materias primas. Repercusión financiera de las empresas y los mercados financieros. Una disminución significativa de los mercados de valores y de bonos corporativos, ya que los inversores prefieren mantener los valores gubernamentales. Todo ello ha generado graves repercusiones reflejadas en los niveles económicos y sociales en los países, tales como la caída del Producto Interno Bruto, PIB, en prácticamente todas las economías del mundo, de acuerdo al Banco Mundial. En el 2021, en materias de crecimiento económico, la pandemia significó una contracción económica mundial en el año del 2020 en un 3.4%,
4.3%, las cifras de pobreza un 37.3% de la población y entre las personas el aumento de la pobreza extrema en un 15.5% de la población. A lo anterior se agrega el cierre temporal de miles de colegios afectando de diferentes grados a 160 millones de estudiantes a nivel de sectores económicos. Los más afectados siguen siendo los servicios, principalmente aquellos intensivos en contacto personal y el trabajo doméstico, así como también otros sectores como la construcción y comercio. Comprando desde la casa, la afluencia del público a las tiendas minoristas ha experimentado caídas sin precedentes, ya que los compradores se quedaron sin casas. Problemas económicos a nivel nacional. Lo que sabemos con certeza es que la población de Guatemala en general y las empresas necesitan un respaldo económico temporal y oportuno. La respuesta del gobierno para aliviar el impacto de la pandemia de la población guatemalteca, el gobierno de Guatemala planteó una serie de medidas divididas en 5 grandes grupos diferentes de programas asignados para ello, un total de 14.700 millones. 11.000 millones por medio de la colocación de bonos del Tesoro y el resto por medio de la recaudación presupuestaria de la siguiente manera. 1. Alivio económico para las familias de menores ingresos con el monto de 6.000 millones. Protección para los empleos de los trabajadores del sector formal se ha constituido por un monto máximo de 2.000 millones. Mantenimiento de la capacidad productiva de las MIPYMES constituido por un monto de 2.730 millones. Otros programas para el apoyo de la población vulnerable, asistencia económica cerca de 2.770 millones. Fortalecimiento institucional, fondos para el monto de 1.196 millones. Según todo esto podemos distinguir 2 tipos de efectos. Uno se refiere a la repercusión de términos macroeconómicos que tendrá la ampliación presupuestaria y el otro, el efecto de las medidas tendrá en la economía nacional en términos de pérdida de ingresos. Reducción de la recaudación tributaria, reducción de los niveles de venta, pérdida de empleos y el posible impacto financiero en las empresas. A la economía se afectó directamente la producción y creó trastornos de cadena y suministros en el mercado. Según el estudio realizado por el BID, las actividades económicas más afectadas fueron el sector de comercio, turismo y transporte, además de menor demanda de actividad industrial y las cadenas de suministros globales. El Banco de Guatemala revisó su estimación del crecimiento y para el 2020 pasó del 3.5 al 1.5%, es decir, que el rango de economía de bajo ingreso, según el FMI a niveles macroeconómicos, las reducciones de la actividades económicas son las siguientes. Hoteles y restaurantes con la reducción del 23.3%, transportes y comunicaciones menos 14.7%, empleados en relaciones de dependencia 11.7%, servicios básicos como electricidad, gas y agua menos 9.4% y servicios relacionados a actividades inmobiliarias y de alquiler menos 8.4%. Esto implica menos ingresos. Mi comentario personal es que en un momento que deberíamos ser solidarios en estos, vemos acciones que nos están deshumanizando. Opino que todos podemos disminuir esta situación. No se trata de un juego o de una cifra más, se trata de la vida de muchas personas. No solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Personas que se encuentran padeciendo una enfermedad que vino para quedarse y que nos recuerda que debemos ser solidarios con todos aquellos que están padeciendo la enfermedad y también los que se encuentran más vulnerables. Algunos tips que considero importantes son tener higiene total en su hogar, tener higiene personal, usar siempre gel antibacterial, evitar el contacto físico y tener distanciamiento social. Podemos frustrarnos de estar en nuestras casas, pero hay que guardar la calma y disfrutar estar con nuestra familia. Creo que ahora podemos tomar el tiempo extra para hacer ejercicio en casa, leer y educarnos de forma autodidacta, convivir con la familia, compartir con nuestras mascotas, reírnos, oír música y mantenernos pendientes ante todo lo que suceda en el país. ¿Cómo afectó económicamente el COVID a nivel comunitario en Guatemala?
La pandemia vino a afectar muy fuertemente la economía, ya que muchas personas fueron despedidas y las que quedaron tuvieron que asumir más tareas en empresas industriales, comercios, transportes, empresas de electricidad, gas y agua, construcciones que no se llegaron a realizar, colegios, la agricultura, ganadería y pesca, la producción de alimentos para el mercadeo y muchas más empresas e instituciones fueron afectadas. No solo en la economía, sino que afectó a todas las personas, ya que una empresa que no está en funcionamiento no puede producirse. Y muchas de esas empresas ya no pudieron recuperarse del COVID y cayeron en quiebra. Eso afectó mucho económicamente no solo a la comunidad, sino al país. Hubo algunos casos en que las comunidades recibieron ayuda, ya que hubieron muchos brotes y muchas vidas que no se pudieron salvar a causa de la desinformación. El COVID-19 no solo amenazó vidas, sino todos los aspectos de la sociedad, desde el comercio al transporte, la educación, los servicios y el empleo. Cuando se interrumpen los servicios y el empleo, la vida cotidiana se pone patas arriba y pues todo esto tiene también serias consecuencias con las comunidades. ¿Cómo afectó económicamente el COVID a nivel familiar? El COVID afectó a las familias de distintas maneras, dejándolos sin qué comer por la falta de trabajo. Las familias sufrieron mucho con la caída de la economía, algunas familias fueron desalojadas de sus viviendas, sacaron a sus hijos de estudiar y los pusieron a trabajar porque los recursos que ellos generaban ya no les alcanzaban. El aumento del transporte público fue un problema para muchas de las familias porque gastaban el doble para ir a sus trabajos y afectó porque tenían más gastos en el pasaje de transporte. Las personas que trabajaban en ventas se les redujeron sus ventas por medio de la pandemia. Algunas familias no tenían dinero suficiente para poder comprar comida y en algunos casos no alcanzaba a alimentarse por las faltas de los recursos. Muchos solían salir a las carreteras para pedir apoyo económicamente o pedir algún trabajo, mientras que algunos reducían sus gastos como no viajar, sin salidas, sin festejos debido a la pandemia y ellos han podido ahorrar. Algunas madres de la desesperación y preocupación de no poder alimentar a sus hijos buscaron formas de vender sus cosas por medio de internet, ya que era imposible salir afuera. Por la pandemia de COVID se incluye el distanciamiento social, lo que ha impactado en el tema económico a muchas familias que fueron afectadas por la enfermedad, negocios cerrados o con pérdidas, así como negocios que tienen dificultades para pagar salarios a sus trabajadores y alquiler de local. Son algunas de las situaciones que están viviendo las familias en el país. La pérdida económica familiar tiene múltiples consecuencias para todos los miembros de un hogar, pero afecta más a la infancia y a la adolescencia, cuando se empiezan a reducir las inversiones que más influyen en su bienestar, como la salud, la nutrición, la educación y el cuidado. Y estas afectaciones pueden generar daños irreversibles si ocurre por largo tiempo. El COVID-19 ha sido un reto para todos. Hemos tenido días buenos cuando se convive con la familia, por otro lado días malos, ya que por causa del virus hemos perdido a familiares y algunas personas que se han quedado sin trabajo. Todo esto pone a las personas angustiadas con saber que no tienen los recursos necesarios del día a día. La pandemia nos afectó a la mayoría porque muchos de los que estudiamos ya no pudimos regresar al colegio y poder convivir con nuestros amigos. Ha sido difícil estudiar desde casa, pero esto no nos ha impedido seguir tras esa meta de poder graduarnos. Nos hemos esforzado tanto para llegar hasta aquí y sabemos que de una u otra manera vamos a salir adelante y todo será con la ayuda de Dios. Yo les hablaré sobre las conclusiones sobre los problemas psicológicos y económicos causados por la pandemia del COVID-19. De los problemas psicológicos, la pandemia ha provocado un aumento de la sensación de incertidumbre de la población. Han experimentado sentimientos depresivos en aquellos que han pasado el confinamiento solos o en aquellos que han perdido su trabajo y la gran mayoría de personas en el mundo. El cierre de centros educativos y otras actividades que se realizaban día a día, la pandemia ha provocado en muchas personas la ansiedad, estrés, tristeza y entre otras cosas más. La llegada del COVID-19 ha traído consecuencias psicológicas que han generado en la salud mental de muchas personas. Algunas han podido controlarse y otras
que han necesitado ayuda para lidiar y poner un fin a esto. También han afectado en muchos otros ámbitos como familiar, nacional, social, mundial e incluso en el ámbito religioso. Esto debido al miedo de la pandemia, ya que muchas personas no estaban preparadas para un suceso de este tamaño, ya que antes de la pandemia del COVID-19 muchos países ya estaban experimentando crisis humanitarias debido a una serie de problemas generados, ya sea por un conflicto o un fenómeno natural demasiado extremo, afectando especialmente a las mujeres, niños, niñas y hombres que viven en sectores de muy alto riesgo, lo que han dejado a los sistemas de salud muy mal parados y han creado diferentes dificultades para llegar a lo necesario. Muchas personas sufrieron de depresión, ansiedad, síntomas de estrés, insomnio, percepción de soledad y trastorno de estrés postraumático. Esto debido a que no sabían cómo actuar o manejar la situación, ya que no se imaginaban que podrían ocurrir un fenómeno de estas magnitudes. Otros problemas que también causó el COVID fue el trastorno de bipolaridad, ya que muchos adultos, en especial jóvenes, sufrían de altibajos emocionales en la cuarentena, ya que sufrían de antes problemas de comunicación, expresiones inadecuadas, incluso desacuerdos en diferentes áreas como la educación de los hijos. Incluso esto ha dejado marca en los jóvenes y en los adultos por el fallecimiento de familiares, de conocidos, de amigos e incluso de padres durante estos años. Problemas económicos. En conclusión, el COVID-19 vino a causar muchos problemas económicos, no solo a nivel mundial, sino que también a nivel internacional, a nivel comunitario, social y familiar. Generó pérdidas económicas que han impactado directamente en la economía de los países. Muchos se quedaron sin trabajo, sin alimentos, sin recursos, etc. Las personas con más bajos recursos fueron las más afectadas, ya que ellos eran los que menos recursos tenían para sobrevivir a este virus. También la introducción de la cadena de suministros del mercado, ya que muchas empresas manufacturadas dependen de los insumos intermediarios importados de China y de otros países también afectados por la enfermedad, siendo este también un problema de las empresas que dependen de la venta en China y en otros países para alcanzar sus objetivos financieros. La situación es especialmente dura para las familias también de baja economía, ya que estas han visto cómo sus ingresos van bajando de la noche a la mañana, complicando el poder comprar los alimentos básicos, como serían las frutas, verduras, carnes o pescado. Sin duda alguna, el COVID-19 ha dejado la situación económica de todo el mundo. A lo largo de este trabajo pudimos ver las consecuencias y problemas que trajo el COVID-19 en diferentes sectores del mundo, como pueden ser los problemas económicos y psicológicos, los cuales nos afectaron mucho debido a que no sabemos cómo tratarlos, pero también nos enseñó a ser más maduros y sabios. También a cómo manejar una situación de este tamaño, incluso a mantener la calma y el cómo actuar para poder salir adelante durante este proceso. Por otro lado, fue interesante ver cómo el mundo se apoya mutuamente y cómo se ayudan entre muchos países para reconstruir un nuevo futuro en donde todo sea normalizado para que podamos vivir bien. Problemas educativos que ha provocado la pandemia a nivel mundial. Esta pandemia ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la educación ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales e instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a 3 campos de acciones principales, que son el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia mediante la utilización con una diversidad de plataformas con o sin uso de tecnología, el apoyo y la movilización de los estudiantes, la información recolectada sobre los 33 países de América Latina y el Caribe,
hasta el 7 de julio de 2020 permiten constatar que en el ámbito educativo gran parte de las medidas tomadas se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles educativos. De dichos países, 32 suspendieron las clases presenciales y en 29 mantenieron una suspensión a nivel nacional. 21 de los países, 33 han mantenido el programa de alimentación escolar de diversas formas. La modalidad más utilizada es la entrega de kits de alimentos para preparar en el hogar, la provisión de almuerzo, la transferencia monetaria y la entrega de vales para alimentos. A su vez, entre las formas de aprendizaje a la distancia fuera de línea, 23 países realizan transmisiones de programas educativos por medios de comunicación tradicionales como pueden ser la televisión, la radio, y a ellos se suman también un acceso desigual de conexión a Internet, que se traduce en una distribución desigual de los recursos, lo que afecta principalmente a sectores de menos ingresos. Esta situación exige, por un lado, priorizar el lado de los refuerzos dirigidos a mantener el contacto y la continuidad educativa de aquellas poblaciones que tienen mayores dificultades de conexión y que se encuentran en condiciones sociales y económicas más desfavorables para mantener procesos educativos en el hogar. Dado que la mayoría de los países han optado por la oportunidad única, aunque la mayoría de ellos cuentan con conectividad, todavía existe un grupo considerable de estudiantes que están completamente excluidos, en especial en los países que menos recursos tienen, y hay que tener en cuenta que los adolescentes tienen mayor acceso a internet y a teléfonos celulares que los niños y las niñas de primaria. Adicionalmente, en varios países hay proporciones importantes de adolescentes de 15 años que ya están fuera de la escuela, porque las tasas de abandono escolar de la enseñanza secundaria son todavía altas en la región. Por otra parte, en los países de la región el acceso a este tipo de dispositivos en el hogar es muy desigual. Más allá del acceso a teléfonos celulares, el dispositivo más común dentro de los hogares es la computadora portátil. Hay que tener en cuenta lo que estos niveles de acceso significan en el contexto actual, considerando que es altamente probable que varios miembros del hogar utilicen un mismo dispositivo para poder continuar con sus vidas y con sus actividades educativas. Además, las nuevas condiciones han requerido que el profesorado utilice plataformas virtuales con las que no necesariamente se encontraban familiarizados. La necesidad de ajustes a las condiciones de la educación a distancia ha sido sí mismo un conjunto de responsabilidades y exigencias que asumen significativamente el tiempo de trabajo de los docentes y que requieren para preparar las clases y asegurar conexiones de internet y otras cosas más. Los cierres de las escuelas llevaron a un aumento de matrimonios forzados, embarazos, los estudiantes de hogares vulnerables, localidades de este tipo de violencia, y algunos datos muestran que en Bolivia, en Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú registraron entre 700 y 2.100 embarazos de niñas de entre 10 y 14 años. Situación que puede agravarse en el contexto actual e impedir el retorno a clases una vez que las escuelas vuelvan a abrir sus puertas. Mi comentario personal es que durante el transcurso de todo este proceso de investigación hemos aprendido que el COVID-19 es un virus que vino a afectar a todo el mundo en todos los aspectos. Esta situación nos remarca la importancia que tiene el tiempo de calidad con las personas que nos rodean. Es muy triste ver esta situación, ya que muchas personas, niños y familias luchan contra este virus tratando de tener una oportunidad de vida. Así que nosotros que nos encontramos bien, tratemos de cuidarnos y cuidar a los demás. ¿Cómo podemos hacerlo? Manteniendo siempre las precauciones necesarias, tratar de estar en casa, no estar en aglomeraciones para poder llevar esta situación del COVID-19 de la mejor manera. Problemas educativos a nivel nacional. En el 2020 se atraviesa lo que es la pandemia COVID-19. El Ministerio de Educación implementó y propuso estrategias educativas de acuerdo a las posibilidades de los establecimientos y tanto como los padres de familia. Muchos fueron a través de plataformas virtuales y por medio de chats y muchos más con guías de estudio para que niños realizaran las tareas y aprendieran las lecciones, y en el mismo proceso se devolvían los maestros para que tuvieran oportunidad de calificar.
después de un proceso de investigación descriptiva con enfoque cualitativo en donde se entrevistó a maestros y directores y se logró evidenciar que la educación a distancia no es adecuada para un país en desarrollo como Guatemala, porque no se tiene acceso en todo de la tecnología en los sectores de la población, y que debido al abrupto del cambio del ciclo escolar 2019, los estudiantes y las competencias requeridas por el Ministerio de Educación no fueron del todo logradas, de acuerdo a lo expresado por maestros y directores. Según información recabada, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, presentó algunos datos estadísticos relacionados con problemas. 75 es el porcentaje de analfabetismo en muchas de las áreas rurales de Guatemala. 2/3 es la población de niños guatemaltecos que viven en pobreza. $4 al día es el ingreso diario promedio de una familia guatemalteca en áreas rurales, de 15 a 70 quetzales aproximadamente. 9 de cada 10 es la proporción de escuelas en las áreas rurales de Guatemala que carecen de libros. El 60% de empleos a nivel de entrada requieren del manejo básico de computadoras. El 79% es el porcentaje de estudiantes de básico en ciclo diversificado que carece o no tienen la oportunidad de aprender a usar una computadora. Y 1 de cada 10 es la proporción guatemalteca en áreas rurales que atiende los institutos de ciclo básico. 1 a 8 es el número promedio de años que una mujer indígena guatemalteca permanecerá en una escuela. Los niños y jóvenes son de las personas más afectadas por la pandemia, debido a que su educación será distinta y tendrán distintos niveles de aprendizaje que los grupos anteriores. Los niños y jóvenes son de las personas más afectadas por la pandemia. Debido a su educación será distinta y tendrán distintos niveles de aprendizaje que los grupos anteriores. Han dejado de socializar, han dejado de asistir a la escuela, han dejado de desarrollar algunos aprendizajes y competencias. Para entender de mejor forma las consecuencias tan graves que la pandemia ha tenido sobre los sistemas educativos del mundo, el profesor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard ha presentado un estudio titulado Una calamidad educativa de aprendizaje y enseñanza durante la pandemia COVID-19. La pandemia coronavirus representa una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, ya que tiene dos impactos significativos en el cierre prácticamente universal de las escuelas en todos los niveles, la recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. Si no se realizan esfuerzos considerables para contrarrestar estos efectos, el cierre de las escuelas provocará pérdidas de aprendizaje, aumento de la deserción escolar y mayor desigualdad, y la crisis económica que afecta a los hogares agravará el daño debido a la reducción de la oferta y demanda educativa. Esos dos impactos tendrán en conjunto un costo largo sobre el capital humano y bienestar. Sin embargo, si los países reaccionan con rapidez para lograr que el aprendizaje no se interrumpa, pueden mitigar el daño e incluso transformar la recuperación de una nueva oportunidad. Ahora, los países que tienen la oportunidad de reconstruir las mejores condiciones pueden utilizar las estrategias más eficaces de recuperación después de una crisis como base para introducción mejoras a largo plazo en áreas como las evaluaciones, la pedagogía, la tecnología, el financiamiento, la participación de los padres, así como 2 años de cierre generalizado de las escuelas. Los primeros datos oficiales permiten comenzar a medir los costos reales de la pandemia. Gracias. La educación es un factor importante para el desarrollo de cualquier país. Desde la llegada del COVID, el gobierno implementó estrategias educativas de acuerdo a las posibilidades de los establecimientos y familias. Muchos fueron a través de plataformas virtuales y otros por medio de chat, y muchos más con guías de estudio para que los niños realizaran las tareas y aprendieran las lecciones. En algunas comunidades tenían posibilidades económicas, ya que algunos padres de familias no tenían los recursos suficientes para brindarles tecnología a sus hijos.
como teléfonos o ya bien computadoras. En ciertas comunidades no tenían los recursos suficientes y esto causaba conflictos de fallas de internet o apagones, o en comunidades que prohibían que sus hijos salieran por motivo a contagiarse y no permitía estar en contacto con nadie. El distanciamiento no fue adecuado para los jóvenes y niños, ya que estaban acostumbrados a ir a clases y aprender de lo que se les enseñaba por sus maestros, en hogares donde los padres no contaban con empleos y mejor tomaron la decisión de que sus hijos dejaran de estudiar y no continuar con sus estudios. Se obtiene un bajo rendimiento porque no se aprendía del todo, ya que no se contaba con una red de Wi-Fi o señal en las ciertas comunidades. Podemos decir que hay sectores donde hay una gran pobreza y no cuentan con algún tipo de tecnología o luz eléctrica, o ya bien para el gasto de hojas para realizar guías o libros que se tenían que comprar para niños, y esto dio un gran problema a estudiantes que querían seguir adelante con sus estudios, pero no pudieron por el estado de calamidad que se dio por el coronavirus. Y así fue como afectó a nivel comunitario. Bueno, podemos decir de que siempre van a haber escasos recursos donde los adolescentes y niños no puedan seguir, y ahora bien también se puede ver de que aún no cuenta con plataformas virtuales y con guías de trabajo. Algunos decidieron trabajar para seguir adelante y ayudar a sus familias. En comunidades donde se ve de que niños desean estudiar, pero porque los padres tienen miedo a que se contagien o de que no tienen alguien que los cuide porque ellos están trabajando, y el único recurso era que ellos fueran a estudiar, y ahí ellos estaban seguros de que estaban cuidándolos. Pero ahora bien no. Ahora tienen que conectarse a sus clases y no cuentan con tecnología, con teléfonos celulares, o sus padres cuentan con un teléfono celular, pero no les pueden dejar a sus hijos porque ellos aún no están acostumbrados a usarlos, y ellos no pueden estar ahí porque tienen que estar en sus trabajos. Hubieron maestros que mientras guardaban la cuarentena se tomaron el tiempo para enseñarles a niños y jóvenes de sus comunidades, así ellos no regresarían a clases sin ningún entendimiento educativo. Enseñaban lo importante que es matemáticas y comunicación y lenguaje. El Mineduc inició un programa televisivo para que pudieran continuar con clases de primaria y secundaria, pero en varios sectores donde la gente no contaba con televisores para ver lo que se estaba enseñando, lo que limitaba el acceso a la información en línea en la crisis que se estaba dando. Y así fue como varias comunidades donde los estudiantes resultaron afectados en su desarrollo intelectual ante la pandemia que se estaba viviendo. Me parece que la enfermedad del COVID-19 afectó a todo el mundo, atravesando muchas dificultades económicas y sin tecnología para recibir clases, pero hubo más convivencia en familia, personas que ayudaron a otras porque sus recursos no eran lo suficiente para enfrentar este virus. Los doctores y enfermeras que arriesgaron su vida para salvar a otras, aumentó nuestra fe y la esperanza para que todo regresara a la normalidad y sin miedo a contagiarnos. Pasamos duros procesos, pero hasta el día de hoy el mundo ha sabido enfrentar esta pandemia, y esto nos enseña de que debemos cuidarnos y ser pacientes, porque cuando lleguen otras enfermedades podremos seguir hacia adelante. Problemas educativos que ha ocasionado la pandemia a nivel familiar. Los niños y jóvenes son de las personas más afectadas por la pandemia, debido a que su educación será distinta y tendrán distintos niveles de aprendizaje que los grupos anteriores.
Estos han dejado de socializar, han dejado de asistir a la escuela, han dejado de desarrollar algunos aprendizajes y competencias. La pandemia ha tenido consecuencias graves sobre los sistemas educativos del mundo. Los estudiantes más desfavorecidos económicamente sufren mucho más las consecuencias de la llamada brecha educativa. La brecha educativa es la diferencia que existe entre la educación que reciben aquellos jóvenes con menos recursos y con situaciones familiares complicadas y aquellos que provienen de entornos más estables y más adinerados. No tener suficientes ordenadores o dispositivos en casa y no contar con acceso a la red puede impedir a los alumnos más desfavorecidos seguir las clases de forma virtual o realizar las tareas. La ONG Save the Children alertó de que el confinamiento y las consecuencias generadas por la pandemia podrían causar estrés y afectar la salud mental de los más jóvenes, especialmente en aquellas familias con pocos recursos. Esto podría provocar que les fuera más difícil seguir las clases. Durante el parón de las clases de verano, los estudiantes acostumbran a olvidar partes de las rutinas adquiridas durante el curso, así como contenidos que han aprendido. A ello se le llama olvido estival. Sin embargo, con la cuarentena, los alumnos han pasado más tiempo sin pisar las aulas, por lo que el efecto de este fenómeno será más grande según un informe de la ONG. Por ello, expertos del sector educativo alertan que puede crearse una mayor desigualdad educativa, que los alumnos no consigan aprender los contenidos ni desarrollar las competencias previstas y que haya más repetidores de cursos. Los problemas familiares afectan directamente a la concentración. Los problemas familiares como la violencia conyugal o de padre a hijos, la falta de comunicación, entre otros, afectan directamente la concentración en el estudio y el rendimiento escolar, sostuvo hoy un especialista en educación, Jaime Kushner. El experto explicó que suele suceder que cuando los niños no prestan atención en clase o tienen dificultades para concentrarse al momento de estudiar, están pensando en la discusión o pelea que tuvieron con sus padres. Y esta desagradable experiencia les provoca estrés y temor. Kushner agregó que el desarrollo intelectual y emocional de los hijos requiere de una estabilidad familiar, lo cual contribuye a lograr el equilibrio mental de los padres. Depende de crear un clima apropiado para el correcto crecimiento físico, psicológico e intelectual de sus hijos. Él comentó también que cuando ocurre una discusión en el hogar, los padres deben de preferir lisuras o insultos de grueso calibre, porque esas palabras quedan grabadas en la mente de los hijos, sobre todo si son pequeños. Otro aspecto fundamental es la comunicación entre padres e hijos, en la que los primeros deben saber escuchar y mostrar interés en el desempeño de sus hijos. Muchos padres justifican la falta de atención a sus hijos con el cansancio que les produce su trabajo, pero olvidan que su primera obligación como padres es precisamente estar junto a sus hijos, acompañarlos en su desarrollo y velar por su seguridad, manifestó. Agregó que cuando los hijos sienten que sus padres no le prestan atención ni le dedican tiempo a escucharlos, buscan otras formas para compensar su soledad, como los videojuegos y el internet. En ese sentido, aconsejó que los padres deben enseñar a sus hijos desde los primeros años de la escuela buenos hábitos de estudio, estableciendo horas apropiadas y pertinentes para realizar las tareas escolares y el repaso de lo aprendido en el aula. Asimismo, deben procurar un correcto descanso y administrar el tiempo de la distracción, sobre todo en actividades positivas como el deporte y el arte y la adquisición de conocimientos de forma recreativa. Gracias. Mi comentario personal es: ya todos estamos enterados de la pandemia. Han pasado 2 años donde a todos les cambió la vida, en algunos casos para bien, pero en la mayoría bastante gente se vio afectada. Y es que esto fue un gran golpe para todas las personas a nivel mundial. Aunque en la actualidad todo está mejorando y volviendo aparentemente a la normalidad, ya nada será igual. Bastante gente sigue teniendo miedo de todo lo que ha pasado y sigue ocurriendo. La pandemia ha hecho que mucha gente pierda a seres queridos y nos ha dado un mensaje de cómo, sin importar la edad, la vida se puede acabar. También nos ha hecho pensar sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor. Aunque esta enfermedad nos haya dado un poco de tiempo
para estar con la familia, estar hablando, y todo eso no quita todo lo malo que ha ocasionado esta enfermedad. Recomendaciones de problemas educativos. Usualmente las escuelas y colegios están retomando las clases presenciales, por lo cual un estudiante siempre debe de tener en cuenta los pasos de prevención para evitar un contagio. Los pasos de prevención, el más importante es el distanciamiento físico. Un estudiante siempre debe de tener en cuenta una distancia de 1 metro o más con su compañero y profesoras para evitar un contagio, aunque tenga su carnet de vacunación completo. El compañero o estudiante que tenga el carnet de vacunación completo es menos propenso a un contagio de COVID-19. Pero no quiere decir de que no deje de seguir con las reglas de prevención para el COVID. Debe de usar su mascarilla adecuadamente cubriendo boca y nariz. También siempre deben de cargar un gel antibacterial para sus manos. Después de utilizar los útiles escolares debe de lavarse sus manos para evitar llevar un contagio a su casa. El colegio también debe de tomar en cuenta que siempre debe de tener un distanciamiento de 1 metro con cada estudiante, por lo cual debe de tener sus escritorios a esa distancia para evitar un contagio o una enfermedad. El colegio también debe de saber que debe de tener espacios libres para tener actividades al aire libre, ya que en una área cerrada es propenso a tener un contagio. El colegio también debe de preocuparse por el bienestar emocional de los alumnos y profesores contra la salud. El colegio siempre debe de estar pendiente de que todos cumplan con las reglas. El estudiante debe de tener en cuenta que al regresar al colegio hay muchas enfermedades, por lo cual debe de seguir siempre las reglas. Evitar el contacto físico. El regresar a clases presenciales es una gran mejoría para la educación y para el estudiante, ya que todo será presencial y no habrá problemas con conexión a internet o faltas de computadora. También regresan con sus valores del compañerismo y regresar a las normas que tenían antes de esta pandemia. El regresar a clases presenciales es una gran ayuda al estudiante porque el aprendizaje es mejor que estar en línea. El estudiante siempre debe de contar con su mascarilla, siempre debe llevar gel y siempre debe cargar su carnet de vacunación completo. El estudiante que haya tenido COVID-19 al entrar al colegio debe de realizarse una prueba que salga negativa para poder asistir al colegio y llevar un permiso de sus padres autorizándole que sí aprueban que él esté en el colegio. Así que el regresar a clases escolares debe de tener siempre sus pasos de prevención para evitar esta pandemia que ha afectado a todo el mundo. Así que a cuidarnos. Mi comentario personal al respecto del COVID-19. El COVID-19 ha afectado mucho a la humanidad, ya de que se han quedado sin trabajo muchas familias y con una gran escasez de comida. No solamente eso ha afectado, también ha afectado a la educación, que ahora es virtual. Y algunas personas no tenían computadoras para poder seguir con su educación. También ha afectado al país, a empresas, a familias, a niños. A todos nos afectó esta pandemia. Algunos los benefició y a otras nos afectó. Hay empresas de que las benefició con envíos y cosas virtuales y hay otras personas que no. El COVID-19 ha sido muy desgarrador para todos y también ha sido muy bueno por una parte, ya que hemos convivido más con nuestra familia cuando antes no lo hacíamos.
pero a pesar de eso no quiere decir de que el COVID-19 sea bueno. Evitémoslo, cuidémonos y siempre sigamos con los pasos de prevención.